Filosofía en tiempos de no filosofía Parques. Bienvenidos al episodio número 15 de diciembre. Vamos a aplazar ahora con Immanuel Kant y la crítica de la razón pura. Este capítulo vamos a hablar sobre cómo Immanuel Kant introduce el concepto de la crítica de la razón pura, o es la crítica de la metafísica. Y Immanuel Kant es uno de los filósofos más influyentes de la modernidad. Su pensamiento marcó un antes y un después para todo Occidente y estableció las bases para el idealismo alemán y respondió a preguntas centrales sobre la ilustración, como también la relación entre la experiencia y la razón, como la moralidad y la libertad, que están estrechamente vinculadas en Kant. Ahora vamos a ver un poco el contexto histórico de Kant. Él nació en Prusia, en Königsberg, un puerto donde él enseñó geografía e historia, y detallaba también los lugares porque estaba bien actualizado sobre el mundo. Al ser un puerto Königsberg, él veía, sentía y hablaba con los marineros que le explicaban distintos, traían libros de Hume, Descartes, y como era un puerto, él básicamente estaba bien informado de lo que pasaba en el mundo. Durante el apogeo de la Ilustración, caracterizado por la razón, la ciencia y el progreso humano, Descartes también había sido una influencia para Kant, porque la separación entre mente y cuerpo que planteó Descartes, Kant se lo tomó muy en serio y planteó problemas que Kant intentó resolver. En esta época, los avances científicos como las leyes de la gravedad de Newton y también debates filosóficos sobre la naturaleza del conocimiento y la moral influyeron en Kant, pero quien cuestionó la certeza del conocimiento empírico, despertando a Kant de su sueño dogmático, fue David Hume. Se obsesionó tanto Kant que pudo este sueño de conocimiento empírico que propuso David Hume no dejó descansar en paz a Immanuel Kant. Immanuel Kant se pasaba noches desvelado pensando en David Hume y lo que se mencionó antes de la experiencia como única fuente de conocimiento, y que no hay causalidad, no existe una causa y un efecto, sino simplemente un hecho que sucede, y ese hecho es fundamental porque a nosotros darle un sentido como la gravedad o una causalidad, ya estamos haciendo un proceso a priori, un proceso racional, y David Hume estaba en contra de cuestiona, ¿no?, la certeza del conocimiento empírico. Y esto despierta a Kant de su sueño dogmático, ese dogma que tenía en ese sueño que tenía de la de todo es todo tiene causa y efecto, todo es sensorial, y Kant se mantiene en Königsberg, estudia en la Universidad de Königsberg, pasó toda su vida en Königsberg, pero a pesar de ser conocido por su disciplina estricta y una vida sencilla, sus ideas rompieron paradigmas establecidos. Me gustaría hablar, tal vez no lo quiero tocar ahora, sobre David Hume, el sueño dogmático, porque es muy amplio y estamos dando el contexto, ¿no? Immanuel Kant nació el 22 de abril de 1724 en una familia humilde. En 1781 escribe su Crítica de la razón pura, donde analiza cómo conocemos el mundo y la relación entre experiencia y conceptos. En 1788 escribe la Crítica de la razón práctica, donde explora los fundamentos de la moralidad. Y en 1790 escribe la Crítica del juicio, donde une áreas del conocimiento
y ética a través de la estética y el sentido de lo sublime del hombre. Esto acá hace algo muy importante y muy interesante, que es nos habla de lo sublime matemático y lo sublime natural, o lo sublime fenoménico. Bueno, vamos a hablar de todo esto más adelante, pero Kant introdujo términos y conceptos fundamentales, ¿no? Como el imperativo categórico. Cuando les hablen de Kant, acuérdense de este imperativo categórico, que es la ética kantiana, donde también acuérdense de los términos fenómeno y nómeno. Fenómeno es lo que aparece entre nosotros, y nómeno es lo que no podemos conocer, no aparece frente a nosotros. Y la autonomía de la voluntad, que defiende la filosofía moderna. Ahora vamos a profundizar mucho mejor en los últimos años. Por ejemplo, vamos a hablar de David Hume. Hume fue una influencia decisiva en la filosofía de Kant. Su escepticismo sobre la causalidad y el conocimiento empírico llevó a Kant a replantear cómo el entendimiento humano organiza la experiencia. Hume sostuvo que que no podemos conocer las conexiones causales a priori, solo las percibimos como hábitos de la mente. Un lapicero, cuando se cae, no conocemos la causa, o sea, me refiero a que no vemos la gravedad, no vemos el actuar de eso, sino vemos solo los hechos y solo lo percibimos como hábitos de la mente. Se cae porque se ha caído y siempre se va a caer, es un hábito. Pero Hume dice que esto es un hábito de la mente, y esto y no es un hábito, no es un hecho empírico, no es un suceder en el mundo de lo que se percibe, sino es un hábito de la mente, y esto le causa mucha intriga a Kant. Y Kant respondió desarrollando su revolución copernicana. Así se le considera a la crítica de la razón pura, a sus textos de Kant, porque es un giro completamente radical y nuevo y muy sofisticado que hace Kant en el pensamiento, argumentando que no es el conocimiento el que se ajusta al mundo, sino el mundo se ajusta a nuestras estructuras mentales. Y esto es clave. Esto acá ya cambia completamente el enfoque científico, el enfoque epistemológico y demás, ¿no? Porque antes se pensaba que el mundo ya estaba afuera, ya está dado el mundo. El mundo es como es y está ahí. Pero Kant argumenta que el mundo, que parece que para nosotros estaba dado, se ajusta a nuestras estructuras mentales. Eso quiere decir que en nuestra mente hay ciertos a priori, hay ciertos conceptos preestablecidos, espacio-tiempo, que determinan el mundo, y esto es completamente revolucionario. Por eso se le denomina la revolución copernicana de Kant. Y también tuvo influencia básicamente con Isaac Newton. La física de Newton influyó profundamente en Kant, quien admiraba el rigor y la universalidad de las leyes naturales. Kant buscó una base filosófica que pudiera explicar cómo las leyes naturales son posibles y universales. Su obra Crítica de la razón pura refleja esta intención, introduciendo la noción de categorías del entendimiento como condiciones para la existencia científica o la experiencia científica. Las categorías que introduce son el fenómeno y el nómeno, y Rousseau también impactó a Kant en el ámbito de la moral y la política, inspirándolo a defender la libertad, la autonomía y la dignidad humana. Kant elogió las ideas de Rousseau sobre la educación y la importancia de la voluntad como fuente de la moralidad. Esto es importante porque la voluntad nos hace pensar que somos libres. La voluntad es sinónimo de libertad, y estas influencias son evidentes en su crítica de la razón práctica, que habla de la ética. Y también la ilustración, ¿no? Con este periodo de la filosofía Kant defiende el movimiento ilustrado, que promovía la emancipación intelectual a través de la razón. En su ensayo, que es la ilustración, define la ilustración como la capacidad de usar la razón sin tutela externa, llamándolo a la humildad, a superar la ignorancia autoimpuesta. Y esto es
muy interesante, ¿no? Porque llama a todos nosotros a superar esta ignorancia autoimpuesta que prima con un conocimiento que se nos da externamente, y acá va en contra, no va en contra, sino la ilustración quiere ir más allá de los conocimientos dogmáticos o los conocimientos revelados para ir a un conocimiento más racional, a que la capacidad de la razón sea revalorizada, en otras palabras. En eventos clave en la vida de Kant fueron su educación en la Universidad de Königsberg. Durante sus estudios, Kant se caracterizó y se especializó en matemáticas, filosofía y ciencias naturales, formando una base interdisciplinaria que luego integraría en su filosofía. También su primer libro, Historia General de la Naturaleza y la Teoría del Cielo, proponía un modelo mecánico del universo, anticipando el concepto moderno de la nebulosa en astronomía. Y este texto refleja su interés inicial en las ciencias naturales. En 1770, una publicación que hizo, una publicación doctoral que es sobre la forma y los principios del mundo sensible e inteligible. Kant comienza a articular la distinción entre los mundos sensibles, el fenómeno, y el inteligible, que sería el nómeno, que más tarde, en 1781, ya después de 11 años, publica la Crítica de la Razón Pura. Y este es el momento decisivo de su carrera. En esta obra monumental, Kant intenta resolver el conflicto entre el empirismo de Hume y el racionalismo de Descartes, desarrollando su epistemología trascendental. En 1788, Kant expone su ética basada en el imperativo categórico, defendiendo que la moralidad debe basarse en principios universales derivados de la razón. Y en este libro es Crítica de la Razón Práctica. En 1790 escribe la Crítica del Juicio. Aquí Kant une sus sistemas epistemológicos y éticos con el mundo de la estética, explorando la experiencia de lo bello y lo sublime, que es sumamente importante, porque nos menciona que lo bello, este es un problema bastante grande, ¿no? Porque lo bello no está en el mundo, o lo bello, si algo es bello, por ejemplo, una mujer que usted considere bella, ella es bella, pero hay otra mujer parecida a ella, que idéntica, que no la ve tan bella. Entonces lo bello no está en el mundo, no es algo específico. Lo bello no es un universal que está en el mundo, y esto causa mucha intriga, ¿no? Porque entonces, ¿qué es lo bello? La pregunta de qué es lo bello, menciona Kant que no está en el conocimiento empírico, pero tampoco está en el conocimiento, tampoco está en la abstracción. El bello es algo mucho más profundo, que está basado con la ética. Por ejemplo, como diría Nietzsche, no más adelante, pero vamos a hablar de Kant antes. Kant mencionaba que hay dos tipos de visión sublime: el sublime matemático, cuando tú ves algo de lejos a una distancia apropiada, ves las pirámides de Giza y las ves y tiene forma de pirámides, pero es tan inmenso, cuando te acercas hay tantos ladrillos que son imposibles de contar todos, pero igual lo ves y eso te causa una experiencia sublime. Pero hay otro tipo de sublimidad, que es el sublime fenoménico, o el sublime de miedo, cuando tú estás viendo una tormenta o un huracán o algo, un fenómeno natural tremendamente fuerte, pero a una distancia que te sientes seguro. Ahí ese fenómeno te produce un terror tan profundo, pero a la vez te sientes seguro y creas un yo moral. Se crea un yo moral que se siente seguro de sí mismo y por ello se siente superior a la naturaleza. Y al sentirse superior a la naturaleza, cambia completamente la relación que tiene el hombre con el mundo. Ya no es una relación de armonía, sino es una relación de superioridad del ser humano con el mundo. Y esta no es una deshumanización, sino es un tipo de supra sensibilidad, entrar a la supra sensibilidad. Y
y este tipo de suprasensibilidad es una experiencia sublime, de ello sublime, que se justifica con la moral, con el mundo ético, porque se nos considera superiores entonces a la naturaleza. Y de acuerdo a eso el hombre va creando sus leyes, va creando el mundo que le compete, y por ello se ve también que Occidente tiene este pensamiento de superioridad frente a los fenómenos de la naturaleza, por este tipo de sublimidad en Kant, que analiza desde un juicio estético cómo nosotros se relaciona nuestra psique con la ética. También en 1793 hace una publicación, ¿no? La religión dentro de los límites de la mera razón, y esto atrajo la atención de las autoridades prusianas, quienes consideraron que desafiaba la doctrina cristiana. Kant fue advertido por el rey Federico Guillermo II y se comprometió a no publicar sobre la religión. Ahí hubo un conflicto con la censura, tuvo Kant. Y ese libro, La religión dentro de los límites de la mera razón, me gustaría que lo pudiéramos leer. Vamos a leerlo también, ¿no? Si se da tiempo. El cambio de paradigma de Kant en la filosofía puede considerarse uno de los eventos intelectuales más importantes de su vida. Inspirado por Copérnico, quien colocó al Sol en el centro del universo, Kant propuso que no solo los objetos externos son los que determinan nuestro conocimiento, sino que nuestra mente organiza la experiencia a través de estructuras a priori, categorías como causalidad y tiempo y espacio. A pesar de su éxito académico, Kant vivió una vida modesta y disciplinada. En sus últimos años trabajó en el inacabado proyecto del Opus Posthumum, esta síntesis final de su sistema filosófico, y su influencia continúa siendo inmensa, marcando el desarrollo del idealismo alemán con Fichte, Schelling y Hegel, y la filosofía crítica contemporánea. Kant falleció en el 12 de febrero de 1804, dejando escrito en su tumba: el cielo estrellado sobre mí y la ley moral dentro de mí. Qué locura, ¿no? El cielo estrellado sobre mí y la ley moral dentro de mí. Es algo bastante interesante analizar a Kant, y su libro también, el Opus Posthumum, que era la síntesis de todo su pensamiento filosófico, que no se pudo. Este es un proyecto inacabado de Kant, que sería muy interesante y muy curioso que lo pudiéramos analizar también. Immanuel Kant es una de las figuras centrales en la filosofía moderna por haber transformado la manera en que entendemos el conocimiento, la ética y la estética, y su obra marcó el fin de las disciplinas entre el racionalismo y el empirismo, sentando las bases para una nueva forma de hacer filosofía conocida como idealismo trascendental. A continuación vamos a explorar los aspectos claves de su pensamiento. Kant comparó un giro filosófico con la revolución copernicana en astronomía. Mientras que antes se asumía que el conocimiento debía conformarse con los objetos del mundo externos, Kant propuso que los objetos son los que conforman a la estructura de nuestra mente, pertenecen a la estructura de nuestra mente. Y esto significa que el conocimiento no es un reflejo pasivo de la realidad, sino el resultado de la interacción entre la experiencia sensorial y las categorías a priori del entendimiento, como el tiempo, el espacio y la causalidad. También hace una reconciliación del empirismo y el racionalismo, donde Kant acepta que el conocimiento comienza con la experiencia, pero sostuvo que esta es organizada por estructuras innatas, o sea, racionalismo. Y Kant aceptó que sí, el conocimiento se da por con la experiencia, o sea, el empirismo, y luego se pasaba al racionalismo. Pero el racionalismo era la fuente primordial de un conocimiento más real. Cambió, bueno, no más real, sino más estructurado. Cambió en la epistemología. Porque propuso este cambio en la epistemología se da porque dio origen a una nueva forma de entender cómo los humanos construimos el conocimiento, influyendo en campos como la ciencia, la psicología y la fenomenología. Kant también planteó una ética basada en la razón, independientemente de deseos o consecuencias. Su principio central, que es el imperativo categórico, establece que debemos actuar de acuerdo con reglas que puedan convertirse en leyes universales.
como la universalidad. Antes de actuar, pregúntate si tu acción podría convertirse en una norma válida para todos. Y este es el impacto del imperativo categórico, que tiene este principio de universalidad. También el respeto por las personas. Nunca trates a los demás como medios para un fin, sino siempre como fines en sí mismos. Y la autonomía moral, ¿no? Donde la verdadera moral o la verdadera moralidad surge de la capacidad de actuar según principios racionales, no bajo coacción o inclinaciones. También influyó en el desarrollo de la ética deontológica y los derechos humanos y ofreció una visión moral que destaca la dignidad y la autonomía de cada individuo, relevante en debates éticos actuales. En su crítica de la razón, la crítica del juicio, Kant explora las experiencias o la experiencia estética, proponiendo que el juicio sobre lo bello es subjetivo, pero tiene validez universal porque se basa en una armonía entre la imaginación y el entendimiento. También distinguió lo bello, asociado a la forma y el orden, de lo sublime, relacionado con lo grandioso y lo abrumador. Kant sentó las bases para la filosofía del arte moderno y también influenció a los románticos y la estética contemporánea al vincular la experiencia estética con la subjetividad humana. Kant consideraba que la libertad era el núcleo de la moralidad en la filosofía política y ética, o sea, la libertad y la razón. Defendió que los humanos somos libres cuando actuamos conforme a la razón y no estamos sujetos a impulsos externos. En este ámbito político apoyó ideas republicanas y abogó por la paz perpetua basada en una federación de estados libres y democráticos. Lo que en su ensayo sobre la paz perpetua inspiró proyectos internacionales como las Naciones Unidas y todas las organizaciones mundiales que tratan de unificar a los países. También su visión de la autonomía moral influyó en la filosofía política moderna y los ideales de la Ilustración. Kant, que siempre las preguntas centrales de la filosofía se enfocan en qué puedo conocer, la obra de Kant, ¿no? ¿Qué debo hacer? Y también qué es el ser humano. Entonces su trabajo dio lugar a estas corrientes filosóficas como el idealismo alemán de Fichte, Schelling y Hegel, el existencialismo y la fenomenología de Husserl y Heidegger. Su insistencia en la autonomía de la razón como motor del progreso humano es muy importante y es relevante por eso. También su visión integradora de una epistemología ética y estética que se relacionan entre sí también es muy relevante, y también es relevante su capacidad de ofrecer respuestas sistemáticas y universales a problemas fundamentales de la humanidad. Kant ha resolvido todos estos dilemas filosóficos de su tiempo y más adelante planteó las bases para el desarrollo de la filosofía de los siglos posteriores, ¿no? Todos toman a Kant como un referente para hablar. Lo hace Hegel, lo hace Schelling, lo hace Fichte, y se mantiene es una referencia esencial en el pensamiento contemporáneo. Tenemos que hablar ahora también de la unidad del pensamiento kantiano. Kant hace este tipo de tres críticas, ¿no? La crítica de la razón pura, que habla del conocimiento, de la epistemología; la crítica de la razón práctica, de la moral; y la crítica del juicio, que es la estética y la teleología, donde el ser humano se ve como un puente entre la naturaleza, o sea, la necesidad, y la moralidad, la libertad, mostrando así cómo Kant integra su sistema filosófico una visión coherente del ser humano y del mundo de forma integral, de forma completa. Bien, este pequeño apartado que hicimos para la bibliografía de Kant, vamos a pasar el día de mañana a la estructura de la razón pura. Gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio. Puedes dejar tu comentario o preguntas sobre filósofos que quieras tratar y nos vemos el día de mañana.